¿Qué tal, queridos hermanos y amigos? Y bienvenidos a este su programa Conozca Primero su Fe Católica. Hoy estamos en la hermosa ciudad de Lanciano, donde ocurrió el más importante de los milagros eucarísticos, porque es el milagro completo de la Eucaristía, en que un pedazo de pan consagrado y un poco de vino consagrado se convierten a través de esa consagración en la carne y en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente en ese momento para ser dada, el Señor Jesús no solamente da en ese momento su carne y su sangre, su cuerpo y su sangre, pero se queda. El pan consagrado se convierte de pronto ante los ojos del sacerdote en un pedazo de carne sobre la patena, hermanos. Y la sangre del Señor se puede ver en el cáliz donde anteriormente de la consagración estaba el vino. Qué cosa tan maravillosa. Pero en este momento, antes de hablar nada más sobre este maravilloso e importante milagro eucarístico, hermana que me escuchas, hermano que me escuchas, vamos a orar. Yo te alabo, yo te bendigo, Padre Santo, yo te doy gracias porque tu amor siempre, Señor, nos acoge. Tu amor siempre es manifestado en múltiples maneras y especialmente, Padre Santo, a través de este milagro maravilloso que es el milagro completo de la Sagrada Eucaristía, en que estos dos elementos de pan y de vino que se utilizan en cada Santa Eucaristía, en cada Santa Comunión, se convierten ante los ojos no solamente del sacerdote, pero de cientos de personas en la carne y en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Yo te doy gracias, Padre Santo, porque tú nos amas al extremo y porque nunca dejas, Señor, de manifestar tu amor por nosotros, que somos muchas veces incrédulos y viles pecadores. Bendice, Padre Santo, a cada hijo tuyo que está viendo este programa y que a través de este programa tengamos una fe más estrecha e íntima, no solamente en Jesús, pero también en su promesa. Él quien dice: yo soy el pan vivo bajado del cielo, el que coma de mí tendrá de mí la vida. Te alabo, te bendigo, te glorifico, Padre Santo, en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Y benditos a Dios, hermanos, pues estamos, sí, en este lugar maravilloso, Lanciano. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de escuchar sobre el milagro completo de la Eucaristía. Acabamos de llegar de otra ciudad fabulosa, que es San Giovanni Rotondo, donde el Padre Pío de Pietrelcina hizo muchísimas obras, pero entre ellas un preciosísimo, un maravilloso hospital para dar acogida a todas las personas que estaban enfermas y que están enfermas, y a través de muchísimos voluntarios y muchísimas personas que se dedican a la labor de ayudar a los enfermos, esta obra continúa hoy día, hermanos. Yo no sé si ustedes han tenido oportunidad de visitar San Giovanni Rotondo, pero ojalá que algún día sí puedan visitar, porque la iglesia constantemente está haciendo obras fabulosas, obras de amor en el nombre de Cristo Jesús, para que el mundo tenga una mejor vida en todo el sentido de la palabra. Usualmente se escuchan las cosas malas y muy rara vez se escuchan las cosas buenas en San Giovanni Rotondo y aquí en este lugar fabuloso que es Lanciano, donde ha ocurrido hace ya muchos años atrás el milagro completo de la Eucaristía. Cuenta la historia, y esto es verídico, que un monje basiliano en el siglo VIII estaba debatiendo entre su creencia en la real presencia de Jesús, si creía o si no creía. Y él conocía de muchas cosas y a veces pensamos que mientras más sabios nos hacemos, pues menos necesitamos de Dios. Y ese fue el caso de este sacerdote, un hombre que se había entregado al servicio del Señor, pero que en un momento de su vida se metió en tanta filosofía y en tanta ciencia que empezó a dudar de la real presencia de Jesús en la Santa Eucaristía. La palabra de Dios nos dice claramente, Jesús habla de que Él es el pan vivo bajado del cielo.
Y Jesús dice que el que come de su carne y bebe de su sangre tiene vida y vida plena. Y sin embargo, este sacerdote como que no estaba muy seguro al punto de que dejó de creer. Pero Dios es maravilloso y Dios manifiesta su amor en múltiples maneras, y en este caso lo va a hacer a través de la Eucaristía con este sacerdote que pierde la fe. Nos dice la historia que un día le estaba celebrando la Santa Misa y hace la primera elevación. Eleva el pan y a través de las palabras de consagración, a través de la oración de consagración, el pan se convierte en el cuerpo de Cristo, como en cualquier otra misa, y lo pone sobre la patena. Y después toma el cáliz, y cuando toma el cáliz de nuevo, pues hace las palabras de consagración, hace la oración de consagración, y creemos firmemente que cuando el vino es consagrado, ya no es vino, y el pan consagrado ya no es pan, sino que es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero una cosa maravillosa sucede, que cuando este sacerdote pone el cáliz sobre el altar, bendito sea Dios, él mira la patena y la patena ya no tiene un pedazo de pan que está consagrado. Y el vino ya no es vino, sino que el pan se ha convertido en un pedazo de carne, hermanos, en un pedazo de carne. Y en el cáliz ya no hay vino, hay sangre. Y comienza a gritar este sacerdote: milagro, milagro, vengan a ver el milagro, vengan a ver lo que Dios ha hecho por nosotros, en beneficio de nosotros. Y la gente que estaba en la iglesia comienza a acercarse al altar de un lugar y de otro. Y unos caen al suelo de rodillas, otros comienzan a llorar, otros comienzan a alabar al Señor. ¿Por qué? Porque ven patente algo que nosotros decimos que existe, pero que mucha gente desafortunadamente no cree, que es que Jesucristo realmente está presente en ese pan consagrado y en ese vino consagrado. Que ese pan consagrado ya no es un pedazo de pan, y que ese vino consagrado ya no es un poco de vino, sino que es la misma carne de Jesús y la misma sangre de Cristo Jesús. La gente al ver eso se pone como que excesivamente contenta, se maravilla y da gracias a Dios. Se han hecho montones de exámenes que han revelado lo siguiente, incluso exámenes científicos de parte de grupos en Estados Unidos que han revelado lo siguiente. Primero, que la carne es carne real, es carne de un ser humano, es carne real. Esa hostia consagrada se convirtió en carne real y es la carne de un ser humano. Lo segundo que revela es que es la carne del corazón de un ser humano. Ahí están los componentes principales del corazón del ser humano: el miocardio, el endocardio, el ventrículo izquierdo, los tejidos del corazón, etc. Es la carne del corazón de un ser humano. Eso es lo que comemos en cada comunión, eso es lo que recibimos en cada Santa Eucaristía, la carne del corazón de Cristo Jesús. Tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, tanto te ama a ti Jesús y me ama a mí Jesús, que nos da todo, nos da su amor pleno, nos da su corazón bendito. Y la sangre, 5 coágulos, que cada uno tiene un peso pues por sí sola, pero cuando se ponen juntos es el mismo peso que uno solo y son de diferentes tamaños. Y los exámenes científicos han comprobado que esa sangre coagulada de tantos siglos atrás es como si fuera sangre fresca acabada de ser sacada del cuerpo de un ser humano. Así nos ama Dios en cada Santa Eucaristía, y para eso está este milagro patente, para dejarnos saber aquí en Lanciano que en cada Eucaristía, en cada Santa Comunión, cuando recibimos ese pedazo de pan consagrado y ese poco de vino consagrado, ya no es un pedazo de pan, ya no es un poco de vino, es la misma carne de Jesús, es la misma sangre de Jesús, para que recibiendo el cuerpo de Cristo, mi cuerpo, tu cuerpo se unan al cuerpo de Jesús, y para que recibiendo la sangre del Señor, a través de nuestro sistema circulatorio, circule la misma sangre de Jesucristo. Hermanas y hermanos, pidámosle al Señor la gracia que aumente nuestra fe en la real presencia de Jesucristo en cada Santa Eucaristía. Que podamos nosotros comprobar a través de la fe que Jesucristo está vivo, que Jesucristo se nos dona a nosotros por amor en cada Santa Comunión, para que nosotros, unidos a Cristo más y más, podamos caminar por esta jornada de la vida hacia nuestro destino futuro, hacia nuestra meta, hacia la meta que Dios tiene para ti y para mí, que es unión en Cristo Jesús en el cielo para toda la eternidad. Así sea. Amén.
Padre Pedro, ¿cuántas veces al día puede comulgar una persona? Hermanas y hermanos, antes de responder esta pregunta, quiero decirles que estamos en el recinto sacro donde se encuentra el milagro completo de la Eucaristía. Y estamos con bastantes personas aquí en el templo, pero quiero decirles que es para mí como que un gozo tan grande de poder estar aquí. Estoy hablando bajito porque no quiero molestar a los que están orando, pero aquí está el milagro completo de la Eucaristía. El pan que se hace carne y el vino que se hace sangre. Y eso sucede en cada Eucaristía, sucede en cada Santa Misa, pero aquí se ha quedado palpable. El Señor ha querido que aquí se pueda ver el milagro maravilloso de la Santa Eucaristía, la real presencia de Jesús en este lugar maravilloso que es Lanciano. ¿Cuántas veces recibir al Señor? Miren, lo importante es que lo recibamos todos los días. Si nosotros de verdad como católicos nos acercamos al altar de Dios y recibimos a Jesucristo en cada Eucaristía, cada día, sería más que suficiente. Cuando nosotros oramos el Padre Nuestro, ¿qué es lo que hacemos? Decimos, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Cada día, Señor, danos el pan. Como decirle al Señor, dame el maná del cielo. Pero el verdadero maná, no el maná que yo voy a comer y muero, pero el maná que da vida eterna, el maná que me salva, el maná que me libera, el maná que me restaura, el maná que me da vida, que es Jesucristo. Dice el Señor Jesús, los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto y murieron, pero el maná que yo les voy a dar, el pan que yo les voy a dar, es pan que da vida y vida eterna. Y por eso el Señor Jesús dice, el que coma de mi carne y beba de mi sangre, vivirá para siempre. ¿Cuántas veces al día debemos de recibir la Santa Comunión? Pues si nosotros, por ejemplo, vamos a un funeral el día sábado por la mañana y el día por la tarde sábado vamos a la vigilia del fin de semana del día domingo, podemos nosotros recibir la Santa Eucaristía siempre y cuando le pidamos permiso al sacerdote, es decir, que el sacerdote nos dé la dispensa. ¿Y por qué debemos de solamente recibir a el Señor Jesús en la Eucaristía un día, una vez al día? ¿Saben por qué? Porque la Iglesia no quiere que esto se convierta en una rutina. Desafortunadamente nos metemos en rutinas con mucha facilidad. Y el recibir más de una vez al Señor Jesús, primero que todo, no es necesario porque ya lo hemos recibido ese día. Y segundo, porque se puede convertir en una rutina. Pero si en alguna situación ya hemos recibido al Señor y queremos recibirlo, por ejemplo, en la misa de vigilia el día sábado, pues vamos al sacerdote, le consultamos y le pedimos que nos dé la dispensa para poderlo recibir. Pero de nuevo, hermanos, lo importante es que nos acerquemos al altar de Dios lo más frecuentemente posible, que nos acerquemos a recibir el pan de vida lo más frecuentemente posible y de ser posible una vez cada día. Si hacemos eso, podemos estar completamente convencidos de que no solamente Jesucristo va a morar en nosotros, pero Jesucristo se va a convertir en verdadero Señor y Dios de nuestra existencia. Vamos a poder decir como San Pablo, ya no soy yo quien vivo, ya no soy yo quien vivo, es Cristo Jesús quien vive en mí. Por lo tanto, si vivo, viviré para Cristo, y si muero, moriré para Cristo. En la vida y en la muerte, yo seré de Cristo. Vamos a poder decir con María Santísima, aquí está tu esclavo, Señor, aquí está tu esclava, haz conmigo lo que tú quieras. Y revestidos de Cristo, como dice San Pablo en su carta a los Romanos capítulo 13, versículo 14, venceremos las embestidas de Satanás, caminaremos en victoria y nuestra un día será la meta que Dios quiere para ti y para mí, que es la vida eterna, que es el cielo. Amén. Padre, ¿me puede decir cómo puede perder la fe un sacerdote? Facilísimo. En la misma forma en que un laico puede perder la fe en Jesucristo. Y no solamente la fe en Jesús y decir, no creo que Jesús existe, pero también la fe en lo que dice Jesús. Hermanas y hermanos, es importantísimo no solamente creer que Jesús existe, es importantísimo creerle a Jesús. ¿Y qué es lo que vamos a creer de Jesús? Pues lo que Jesús nos dice en su santa palabra, la Santa Biblia, y lo que Jesús nos dice a través de la Santa Iglesia que Él funda sobre Pedro y los demás apóstoles, que es la Iglesia Católica. Una cosa muy importante,
Para nosotros tener fe, tenemos que ser hombres y mujeres de oración. Para poder tener fe, tenemos que ser hombres y mujeres de recepción de los sacramentos con frecuencia. Tenemos que frecuentar el sacramento de la penitencia, es decir, la confesión, y tenemos que frecuentar el sacramento maravilloso de la Sagrada Eucaristía. Tenemos que llenarnos de Cristo Jesús, tenemos que dejarnos penetrar por la presencia de Cristo Jesús en cada Santa Comunión y pedir al Señor que aumente nuestra fe. Y si bien es cierto que tenemos que ser hombres y mujeres de oración, si bien es cierto que tenemos que recibir los sacramentos, especialmente el sacramento de la confesión y el sacramento de la Eucaristía, tenemos también que tener el otro trípode que es muy importante, que es el hacer obras de misericordia. Nos dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos del 28 en adelante. Tuve hambre y me diste de comer, estuve enfermo y me visitaste, tenía sed y me diste de beber, estaba desnudo y me vestiste. Y le van a preguntar a Jesús: Señor, ¿cuándo te vimos enfermo? ¿Cuándo te vimos hambriento, sediento? ¿Cuándo te vimos sin ropa? Y te asistimos. Y Jesús va a decir: lo que hicieron por el más pequeño, lo hicieron por mí. ¿Cómo perder la fe? Dice la palabra de Dios algo muy interesante que a mí me llama sobremanera la atención. Dice Jesús: si alguno quiere venir a mí, y esto está en el Evangelio según San Lucas, capítulo 14, versículo 26 en adelante, si alguno quiere venir a mí y no pospone a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, e incluso a su propia persona, para seguirme a mí, no es digno de mí. ¿Qué fue lo que le pasó a este sacerdote aquí en Lanciano? Que otras cosas tomaron la prioridad antes de Jesucristo. La ciencia tomó lugar antes de Jesucristo. Su conocimiento tomó lugar antes de Jesucristo. Y se convirtió en un hombre muy sabio, pero un hombre raquítico espiritualmente. Invirtió sus prioridades. Hermana, hermano que me escuchas, pongamos nuestras prioridades en orden. Y para poder ser un hombre de fe, ya seamos sacerdotes o laicos, para ser una mujer de fe, seamos religiosas o laicos, tenemos que poner a Cristo Jesús como prioridad en nuestra vida. De nuevo, la importancia de la oración todos los días, la importancia de la lectura de la Biblia todos los días, la importancia de recibir los sacramentos regularmente, especialmente el sacramento de la confesión y el sacramento de la Santa Eucaristía, y después volcarnos en servicio hacia nuestros hermanos, sabiendo que dando es que recibimos, y al fin y al cabo, cuando damos, ¿a quién le damos? Es al mismo Cristo Jesús. Nos paseamos más y más de nosotros mismos por amor, como hizo Cristo Jesús y sigue haciendo por nosotros. ¿Para qué? Para más y más llenarnos de Cristo y cimentar nuestras vidas todas en esa roca poderosa e inquebrantable que es el mismo Jesús nuestro Señor. Si así lo hacemos, vamos a ser de verdad hombres y mujeres de fe. Amén. Padre, en la misa, durante el Padre Nuestro, veo que mucha gente levanta las manos. ¿Eso está bien? ¿Y qué significa? Gracias por esa pregunta. Seguro que está bien el levantar las manos cuando estamos orando el Padre Nuestro. Acuérdense que el Padre Nuestro es la oración por excelencia que Jesús nos ha dejado. Realmente es la única oración, y se la dejó a sus discípulos, a sus apóstoles, para que ellos pudieran una y otra vez orar esa oración. A veces hay personas que dicen: no, pero no debemos de repetir palabras. Bueno, Jesús repite las mismas palabras. Nos dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 27. Jesús va al huerto y después de hablar con Pedro y los demás compañeros y reprenderlos porque realmente se habían quedado dormidos, Él regresa, dice la palabra de Dios, repitiendo las mismas palabras en su oración. Así que el repetir las mismas palabras no es malo. Lo que es malo es como que hacer alarde de que nosotros somos mejores que nadie porque oramos más que nadie. Y eso es lo que realmente Jesús estaba regañando a sus discípulos que estaban haciendo. Pero en la oración del Padre Nuestro nosotros levantamos los brazos al cielo como que pidiéndole al Señor. Nos dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo capítulo 5, versículo 1 en adelante, en las bienaventuranzas, que felices los pobres de espíritu, dice Jesús, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué significa ser pobre de espíritu? Reconocer que yo solo no tengo nada, que yo solo no soy nada, que yo solo no puedo nada y que necesito de Dios para hacer todo con Él. Solo no puedo, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece, nos dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 4, versículo 13. Por eso ponemos nuestras manos así, como reconociendo que es nuestro Padre el que nos puede dar. Imagínense ustedes un limosnero extendiendo su mano para pedir limosna. En este caso no pedimos limosna,
porque Dios no es limosnero, ni nosotros tampoco. Somos hijos del Rey. Hermana, hermano que me escuchas, somos hijos del Rey. Y cuando estamos en esta posición, rezando el Padre Nuestro, lo que estamos es pidiéndole al Señor que sus gracias, que su amor, que su presencia, que su poder nos embriague, nos penetre, nos transforme, nos sumerja en su divina presencia de tal manera que podamos decir, es Cristo Jesús quien vive en mí. Su reino se ha establecido en mí. ¿Por qué? Porque con su gracia más y más yo estoy haciendo su santa voluntad. Me gusta mucho el pasaje en la Santa Biblia en que Moisés tiene sus brazos extendidos hacia el cielo. Esto lo encontramos en el libro del Éxodo capítulo 17, versículos del 8 en adelante. Moisés y el pueblo de Dios estaban librando una batalla terrible contra los amalecitas, los enemigos acérrimos del pueblo de Dios. Y nos dice la palabra de Dios que mientras Moisés tenía sus brazos elevados hacia el cielo, en símbolo de confianza y también de petición a Dios, reconociendo que ellos solos nada podían contra el enemigo, pero que con Dios sí podían alcanzar la victoria, ellos podían ganarle al enemigo. Pero cuando Moisés se cansaba y bajaba sus brazos, nos dice la palabra de Dios, entonces los amalecitas comenzaban a ganar la victoria. Qué hermoso que tú y yo, cada vez que recemos el Padre Nuestro, elevemos nuestros brazos hacia el Señor, reconociendo que todo lo bueno viene de Él y que al fin y al cabo con Él, nuestra también será la victoria. Amén. Padre Pedro, buenas noches. Tengo una pregunta. Quisiera saber por qué el vino representa la sangre de Cristo. Y también quisiera saber por qué la bendición del agua convertida en vino, cuando en aquella época era una bebida que la usaban para embriagarse. La gente come en exceso muchas veces. Y sin embargo la comida es buena y hasta necesaria. Si nosotros no comemos, nos morimos. Lo mismo con el vino. El vino es bueno si se toma con moderación, tanto así que el mismo San Pablo le recomienda a uno de sus discípulos que tome un poquito de vino para el estómago. Pero si se toma en exceso, como cualquier otra cosa que sea en exceso, pues puede ser algo muy malo. En el caso del vino, el vino puede convertirse no solamente en un medio que lastima a la persona, pero que la hace esclavo o esclava del alcohol. Jesús, cuando convierte agua en vino en el Evangelio según San Juan capítulo 2, versículo 1 al 10, lo que está haciendo Jesús no es que la gente tome en exceso, sino que tenga un medio para celebrar. El vino, de nuevo, y esto no quiero pues dar ningún tipo de idea de que está bien tomar y está bien emborracharse, en absoluto. El emborracharse, el embriagarse es un pecado serio, es un pecado mortal, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros estamos pues permitiendo que nos alcoholicemos al emborracharnos y estamos entonces lastimando, estamos ofendiendo el templo del Espíritu Santo que es nuestro propio cuerpo. Y además de eso, pues sabemos de sobra que el vino en exceso, que el licor en exceso causa problemas bien grandes en el ser humano y en la familia. Conocemos muchísimos alcohólicos, desafortunadamente, que lo han perdido todo, han perdido hasta su propia dignidad y han lastimado profundamente a sus cónyuges y a sus hijos también. Así que en ningún momento quiero decir que el vino es bueno o que el licor es bueno en exceso. Pero en el caso de Jesús, Jesús cambia simple agua en el mejor de los vinos por dos razones. Primero que todo, para que la gente pueda seguir celebrando en una forma buena, en una forma amigable, en una forma donde todos estén compenetrados sin exceso. Y lo otro, porque en la Biblia, en muchos pasajes de la Biblia, el vino significa el amor de Dios.
que se da plenamente, que se da abundantemente. El vino, en el caso de las bodas de Caná, también representa el Espíritu Santo, el amor de Dios que se nos da. Por eso, cuando celebramos un matrimonio, le pedimos al Señor que le dé a esa pareja el mejor de los vinos, que le dé el verdadero amor, que al fin y al cabo es el Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué? Para que ellos puedan unirse más y más a medida que se siguen diciendo el uno al otro: yo te amo y te amaré y me seguiré donando a ti por amor hasta el último día de mi vida. Y para que los dos, impulsados por el Espíritu Santo, que es el mejor de los vinos, que es el amor de los amores, al fin y al cabo que es el amor de Dios, que puedan cimentarse en esa roca poderosa más y más, que es Jesucristo nuestro Señor. Cuando Jesús cambia agua en vino en las bodas de Caná, también es una especie de preludio de lo que el Señor Jesús va a hacer en la última cena. Cuando Él toma el vino y lo transforma, lo cambia en su propia sangre. Y toma un pedazo de pan y lo transforma, lo cambia en su propio cuerpo. Si bien es cierto que en las bodas de Caná Jesús cambia, transforma un poco de agua en el mejor de los vinos, también en la sagrada cena, en la última cena, que es la primera misa del Señor, el Señor cambia, el Señor transforma un poco de vino en su propia sangre y un poco de pan en su propia carne. Eso es precisamente lo que celebramos aquí en este maravilloso lugar de Lanciano, en Italia, y es al fin y al cabo lo que celebramos en cada Santa Eucaristía. Jesús transforma pan y vino en su carne y en su sangre. Pero ¿de qué valdría que Jesús transformara 1.000.000 de veces un pedazo de pan y un poco de vino en su carne y en su sangre, si nosotros no le permitimos a Jesús que nos transforme al menos una vez en su imagen y semejanza? Señor Padre Todopoderoso, que en la misma forma y con más fuerza y poder aún, que el cambio, que la transformación que ocurre en el pan y en el vino, que se convierte en la carne, la sangre de Jesús, que nosotros, oh Dios, como cristianos católicos, nos dejemos transformar por Jesús en su misma imagen y semejanza. Amén. Padre, tengo una pregunta. ¿Me podría decir de dónde viene la palabra misa? Y también, si no es mucho problema, el significado de la palabra papa. Muy interesante esa pregunta, porque aunque parezca un poquito así como que medio sencillona, pero es muy interesante. Cuando hablamos, por ejemplo, de la palabra misa, es una palabra que se utiliza muchos siglos atrás en la historia de la Iglesia Católica, cuando los catecúmenos, es decir, aquellos hombres y mujeres que querían bautizarse, que querían formar parte del cuerpo místico de Jesucristo, que es la Iglesia, pues llegaron hasta un punto dentro de la Eucaristía en que ellos podían participar con el resto de la congregación que ya había sido bautizada. Y después de ese tiempo ellos tenían que irse. Y entonces se pronunciaba la palabra misa, que al fin y al cabo quiere decir despedida. Entonces ellos se salían del templo, se salían de la congregación para ir a aprender su catecismo, tener la formación religiosa que necesitaban para en un domingo de resurrección, en la misa vigilia de resurrección, pudieran ser bautizados. Y eso es algo maravilloso porque hoy día todavía existe lo mismo, hermanas y hermanos. Cuando una persona no católica quiere abrazar la fe católica, cuando una persona no católica quiere ser católico, quiere ser bautizado en la Iglesia Católica, si no ha sido bautizado, pues esa persona tiene que pasar por un proceso de formación. También la persona que ha sido bautizada en otra iglesia y que se reconoce su bautismo, pero que quiere abrazar la fe católica, tiene al menos que declarar públicamente el credo que recitamos todos los domingos en la Santa Misa, la profesión de fe. Entonces pasa por un proceso que se llama el catecumenado, y el catecumenado pues es un tiempo de formación, un tiempo en que aprenden las doctrinas básicas de la iglesia, que aprenden las enseñanzas básicas de la iglesia. ¿Para qué? Para que cuando esa persona sea bautizada sepa exactamente lo que va a hacer y lo que va a confesar desde ese momento en adelante, que es la fe católica, que es la fe de la iglesia
a la que tú y yo pertenecemos. Entonces, eso es precisamente lo que misa significa, el momento en que los catecúmenos tienen que levantarse para irse a estudiar la palabra de Dios, irse a estudiar la doctrina de la Iglesia Católica, para de esa forma formarse en Cristo Jesús, para el momento en cuando ellos sean bautizados puedan proclamar que Cristo Jesús ya vive en sus corazones y que han abrazado plenamente la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y la otra pregunta es acerca del Papa. ¿Qué significa la palabra Papa? Pues la palabra Papa es un sobrenombre. Si quieren ustedes, pues es un nombre que se le da con mucho cariño al vicario de Cristo, que es el sucesor de Pedro. Y la palabra Papa viene de papá. Y se le dice papa. En italiano no se dice papá, sino que se dice papa, papa, mamá. Pues entonces papa es el papá espiritual de todos nosotros. Es el asistente, por eso se le llama vicario, porque la palabra vicario significa asistente. Él es el vicario de nuestro Señor Jesucristo, de la misma forma en que Jesús escoge, en que Jesús elige al primer papa, que es Pedro. Jesús también escoge, elige a los demás sucesores de Pedro y los llama. ¿Y los llama cómo? A través del colegio cardenalicio, que se reúne cuando el Papa muere y se reúnen bajo lo que se llama el cónclave, que es bajo llave, y ahí pues deliberan y bajo la efusión del Espíritu Santo escogen al nuevo sucesor de Pedro, que al fin y al cabo es el siguiente Papa. En nuestro caso, el Papa actual, que es Benedicto XVI, es el 265º Papa de la Iglesia Católica. Pedro fue el primero, Benedicto XVI es el 265. Y qué hermoso, hermanas y hermanos, que nosotros tenemos el vicario de Jesucristo, ese que Jesús ha escogido para que nos siga guiando en el camino de la victoria, en el camino de la vida, en el camino de la verdad, que al fin y al cabo es Jesús el Señor. Damos gracias a Dios por tantas bendiciones que Él nos da a través de su iglesia y muy especialmente a través de la persona del Santo Padre, que es nuestro Papa, o nuestro papá aquí en la tierra, nuestro papá espiritual. Así sea. Padre Pedro, ¿está realmente Jesús en la Eucaristía? Y la respuesta inequívoca, sin ningún tipo de dudas, es sí, sí. Jesús está presente totalmente en cada Santa Eucaristía. Ese es el don maravilloso de nuestro Dios, que no solamente Jesús muere por nosotros en una cruz en el Calvario para darnos vida y vida abundante, pero recibimos esa vida cada vez que nosotros recibimos el pan vivo bajado del cielo en la Santa Comunión, que al fin y al cabo es Jesucristo. La hostia es verdadera carne y la sangre de Jesús que recibimos en el cáliz es verdadera sangre. Nos dice la palabra de Dios, fíjense qué hermoso, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, Jesús dice lo siguiente. Jesús le dice a sus discípulos: yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan y beba de esta sangre vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne, dice el Señor. No es un símbolo de mi carne, no es algo que se parece a mi carne, pero el pan que yo daré es mi carne. Y hermanas y hermanos, yo no sé cómo nuestros hermanos protestantes y evangélicos no entienden lo que dice la palabra de Dios aquí, que está tan clara. El que come de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne, dice el Señor Jesús, y lo daré para la vida del mundo. Y sigue Jesús diciendo: en verdad les digo, versículo 53, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben la sangre del Hijo del Hombre, no tienen vida en ustedes. Jesús nos da en cada Santa Eucaristía su propia carne y su propia sangre. ¿Para qué? Para ayudarnos en esta jornada, por esta vida, hacia nuestra meta definitiva, que es el cielo. Jesús está presente en cada Santa Eucaristía. Jesús está presente en cada hostia consagrada. Y en cada hostia consagrada, aún en la partícula más pequeñita, está la totalidad de Dios. A mí me llama muchísimo atención porque yo he tenido ciertos contactos con iglesias satánicas. Desafortunadamente, donde yo tuve mi última parroquia, habían varias iglesias satánicas. Y esa gente hacen lo que se llama la misa negra. Y para la misa negra necesitan hostias consagradas. Ellos están
seguros. Ellos creen, hermanas y hermanos, que Jesús está presente en la hostia consagrada por un sacerdote. ¿Y qué es lo que hacen? Se roban las hostias consagradas. ¿Para qué? Para hacer misas negras. ¿Y qué consiste una misa negra? En desacrar la hostia consagrada. Se orinan sobre la hostia consagrada, defecan sobre las hostias consagradas, tienen orgías sobre las hostias consagradas. ¿Por qué? Porque ellos creen que Jesús verdaderamente está presente en esa hostia consagrada. Yo me pregunto muchas veces, ¿cuántos católicos dejarían de irse a otras iglesias? ¿Cuántos católicos dejarían de irse a otras iglesias si de verdad creyeran que Jesús está presente en cada Santa Eucaristía? Si de verdad creyeran que Jesús está presente en cada Santa Comunión. ¿Cuántos católicos conocemos nosotros que van a misa de vez en cuando, en vez de tratar de ir a misa, no solamente los domingos, pero todos los días? Si yo realmente creyera que Jesús mismo viene a mí en cada Santa Comunión, yo iría corriendo a buscarle a Él. Pero desafortunadamente, ¿por qué muchas veces no vamos? Porque no creemos. Jesús está presente, hermanos. Jesús mismo lo dice: yo soy el pan vivo bajado del cielo, el que come de mi carne. ¿Y cuál es la carne de Jesús? Ese pan que recibimos en la Santa Eucaristía. Jesús lo dice en el Evangelio según San Lucas capítulo 22. Evangelio según San Lucas capítulo 22, en la última cena. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Jesús tomó pan, dice la palabra de Dios, el versículo 18, y dice: y dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: esto es mi cuerpo. No es un símbolo de mi cuerpo. Jesús no dijo: esto se parece a mi cuerpo. No, Jesús dice: esto es mi cuerpo. Esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Es decir, continúen haciéndolo. Y después hizo lo mismo con el cáliz lleno del vino. Y le dijo: esta es mi sangre, ¿verdad? Recibimos el cuerpo, recibimos la sangre de Jesús. ¿Para qué? Para alimentarnos de Jesús, para ser menos nosotros y más Jesús, hasta el punto que nos podamos unir a Jesús un día para siempre en el cielo, en su presencia, sí, para toda la eternidad. A Cristo Jesús que vive en la Eucaristía, gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Amén. Padre Pedro, ¿por qué San Pablo habla de la unidad en la diversidad y cómo se da esto en la iglesia? Pues somos todos diferentes, ¿verdad? Unos tienen la nariz más larga, otros la nariz más corta, otros son más altos, otros más bajos, otros tienen más talentos, otros tienen menos talentos, otros son más gordos, otros más flacos, en fin, somos diferentes. Quiere decir que hay diversidad de personas, hay diversidad de talentos, hay diversidad de cualidades en el ser humano, y todos, aunque somos seres humanos y estamos compuestos básicamente de los mismos elementos, tenemos diferentes cosas, diferentes atributos y diferentes cualidades, etc. Y San Pablo dice que a pesar de nuestras diferencias, somos uno. ¿Somos uno en quién? En Cristo Jesús. Somos uno. ¿Y por qué somos uno? Pues porque hemos sido injertados en el mismo cuerpo de Cristo a través de nuestro bautismo. La palabra de Dios en Romanos capítulo 6 nos dice precisamente eso, que a pesar de que somos diferentes, a través de nuestro bautismo hemos sido incorporados, hemos sido injertados en Cristo Jesús para formar un solo cuerpo. ¡Qué maravilla! Y ese cuerpo que tú y yo formamos es la iglesia, el cuerpo de Cristo, el cuerpo místico de Cristo. Por eso San Pablo, en su carta a los Corintios, primera carta de San Pablo a los Corintios, él habla de que hay diversidad en el cuerpo del ser humano. Y dice San Pablo: así también Cristo,
hemos sido bautizados en el único Espíritu para formar un solo cuerpo, ya fuéramos judíos o griegos, esclavos o libres, y todos hemos bebido de un mismo Espíritu. Y San Pablo sigue hablando en 1 Corintios capítulo 12, versículo 15, dice San Pablo, dice el Señor: supongan que el pie diga, yo no soy la mano y por lo tanto no soy parte del cuerpo. No por eso deja de ser parte del cuerpo. O también que la oreja diga, pues ya yo no soy el ojo y por lo tanto no soy parte del cuerpo. Tampoco por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuera ojo, entonces ¿cómo podríamos oír? Y si todo el cuerpo fuera oído, ¿cómo pudiéramos oler? Finalmente San Pablo dice en el versículo 18, Dios ha dispuesto los diversos miembros colocados cada uno en el cuerpo como Él ha querido. Si todos fueran el mismo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero hay muchos miembros y un solo cuerpo. Y San Pablo dice, así con nosotros los cristianos, somos diferentes, tenemos diferentes atributos, diferentes talentos, diferentes personalidades, diferentes cualidades, diferentes culturas, pero todos somos uno en Cristo Jesús. Ahí está la unidad en la diversidad. Entonces, ojalá que estemos conscientes de esta realidad y que no solamente somos uno en Cristo Jesús por nuestro bautismo, pero que somos uno en el amor y que poniendo en práctica el amor, es decir, el más importante y excelso de los mandamientos, que es el amor, podamos de verdad poner en práctica lo que hemos recibido en nuestro bautismo, que es la unidad. Y cuando de verdad vivamos en esa unidad, cuando de verdad seamos uno, dice el Señor Jesús, entonces el mundo creerá que Dios Padre ha enviado a Jesucristo. Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 21. Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno, entonces, Padre, el mundo creerá que tú me has enviado. Amén. Padre Pedro, un amigo me dijo que Dios Padre era malo, porque había mandado a su Hijo único a salvarnos, a dar su vida por nosotros. Jesús pudo haber revertido esto, haberse negado, sin embargo no lo hizo. ¿Es cierto esto que Dios Padre es malo? Ante todo, tenemos que estar conscientes de que Dios es uno y Dios es trino. La Iglesia Católica enseña de que Dios es uno solo, pero en Dios hay tres personas: el Padre, ¿qué más?, el Hijo, ¿y qué más?, y el Espíritu Santo. La segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo, que es Dios, se encarnó, es decir, tomó carne. ¿Y para qué toma carne el Hijo? Para no solamente ser semejante a nosotros en todo menos en el pecado, pero también para dar su vida por amor por cada uno de nosotros. Dice el profeta Isaías, capítulo 53, versículos del 4 en adelante, que por sus llagas hemos sido sanados. El primer hombre, Adán, pecó y deliberadamente se apartó de su Creador, se apartó de Dios. Tenía que venir otro que tomara sobre sus espaldas el peso de los pecados de la humanidad y nadie podía hacerlo. Solamente uno, el Hijo de Dios que vive, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que conocemos con el nombre de Jesucristo. Tanto amó Dios al mundo, nos dice el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16, que dio a su único Hijo, lo dio, hermano. ¿Cómo Dios puede ser malo? Si lo dio por amor. Dios se da a sí mismo, Dios se ofrece a sí mismo, Dios se entrega a sí mismo, Dios se dona a sí mismo. ¿Por qué? Por amor a ti y por amor a mí. ¿Para qué? Para que tú y yo no muramos, sino para que tú y yo tengamos vida y salvación eterna. Tanto amó Dios a la humanidad pecadora, la humanidad que una y mil veces y millones y trillones de veces ha ofendido y sigue ofendiendo a Dios, pero tanto nos ha amado que nos ha dado la respuesta de nuestra más básica necesidad, que es el verdadero ser que pueda ser víctima y que pueda asumir los pecados de la humanidad sobre sus espaldas, se entregue como víctima al Padre, y no porque el Padre esté sediento de sangre, sino que para que el
pecado de Adán sea cancelado y cancelado para siempre. Por un hombre, nos dice la palabra de Dios, entra el pecado en el mundo. Por otro hombre, que es Dios tomando carne como nosotros y tomando cuerpo como nosotros, pueda hacer que la gracia, la salvación, la vida de Dios entre en tu corazón y entre en el mío, entre en el mundo. Hablar de bondad, hablar de amor, Dios mismo se entrega, Dios mismo se dona, Dios mismo se rinde por amor a ti y a mí, para que un día nuestra sea la corona de la victoria, la corona del gozo eterno, la corona de la vida sin fin, que es el cielo. La persona que dice que Dios es malo no sabe lo que está diciendo. Y si Jesucristo pudiera decir algo en estos momentos y decirlo en alta voz, diría: Padre, perdónalo, porque no sabe lo que dice. Amén.